hoy se titula Masculinidades fronterizas, una reflexión desde el trabajo sexual, impartida por el doctor Said Yusif Escobar Sosa y que hoy tengo el honor de presentar. El doctor Said es sociólogo con especialidad en psicología, tiene una maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte y es doctor en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte, COLEF. Cabe mencionar hoy, este día, que la conferencia que nos presenta se desprende de sus análisis de tesis doctoral, la cual aborda las formas de aprendizaje y de mercado que presenta el trabajo sexual masculino en la ciudad de Tijuana. La tesis doctoral lleva por título Práctica y aprendizaje del trabajo sexual masculino en Tijuana, seducción y producción en un mercado segmentado online y offline. Actualmente, el doctor es profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Y pues bueno, sin más preámbulo, aunque tiene un currículum extensísimo, pues aprovechemos todo el tiempo para que el doctor nos haga su presentación. Gracias, doctor. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias de antemano a Claudia. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a quienes me invitaron a la participación el día de hoy. Ya como lo comentó Claudia, pues esta participación se desprende de un análisis que hice para mi tesis doctoral. Ahí ustedes pueden consultar aspectos que pues, pueden quedar sueltos el día de hoy por cuestiones de tiempo, pues voy a tratar de hacer una reflexión muy breve. Y en la tesis doctoral pues hay, digamos, varias aristas que no voy a tocar el día de hoy. Voy a compartir la presentación para poder tener ahí un recurso ahí para guiar la presentación. Y bueno, pues les voy a pedir a todas y a todos, pues si tienen ahí alguna nota, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o cualquier reflexión que abone al tema, que abone a esta instancia, pues no duden en expresarla al final. Entonces voy a presentar. Bueno, he titulado mi participación, esta presentación, como Masculinidades fronterizas, una reflexión desde el trabajo sexual. Como ya lo comenté y como ya lo comentó Claudia, pues esto tiene que ver con un análisis que hice sobre el aprendizaje, la práctica y el aprendizaje del trabajo sexual masculino específicamente. Y eso es lo primero que quiero enfatizar, que al momento de reflexionar sobre el trabajo sexual, lo hacemos desde el trabajo sexual masculino para esta ocasión. Aunque algunos asuntos que pueden estar presentes ahí en la reflexión también tienen que ver o tienen un vínculo con la prostitución femenina y la prostitución trans incluso. Pero eso es visto desde el cliente, no desde el trabajador. Ahorita lo voy a mencionar. Sobre esta temática, el punto, de cierta manera, o la intriga de este tema, pues es reflexionar sobre las masculinidades, digamos, en un término general, en un término de los estudios o las reflexiones sobre el género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y para empezar, hay que reconocer que cuando hablamos de masculinidad o de género, lo tenemos que hacer en plural. Entonces hablamos de masculinidades, de géneros, ¿no? En la actualidad, las masculinidades o los estudios de las masculinidades están enfocándose mucho precisamente en estas masculinidades contemporáneas, las nuevas masculinidades. Y de cierta manera, los estudios de las masculinidades pues, son estudios que hacen contraste con la cultura del ser hombre, la cultura del ser mujer, ¿no? En ese sentido, son estudios del género. La mayoría de las veces, las personas como que no reflexionamos mucho en torno a este tópico, a este tema, porque pues, es parte de la vida cotidiana. Y de cierta manera en la socialización que cada sujeto debe pasar para insertarse, para integrarse en la sociedad, pues hemos normalizado muchos asuntos de la vida cotidiana y no los cuestionamos. Sin embargo,
cuestionar estos asuntos, digamos, del día a día, nos ayuda a nosotras y a nosotros a reflexionar en otros aspectos que van más allá de la inmediatez, más allá del asunto cotidiano. Por ejemplo, hablar de masculinidades en el sentido del género, pues sería vincular la reflexión con otras áreas de la vida, por ejemplo, la salud física, la salud mental, salud pública incluso. Podríamos vincular el tema también con los aspectos de las violencias genéricas, que no solamente están, digamos, afectando a la feminidad o a las mujeres, sino que en términos de la sujeción del varón para llegar a ser hombre, pues tiene que pasar por una serie de procesos violentos en esta formación de la masculinidad. De cierta manera, el impacto de las violencias genéricas en tanto el machismo y otras, digamos, experiencias propias de la sociedad patriarcal, pues primero afectan al varón que intenta, de cierta manera, configurarse como hombre. La hombría ahí, pues, entonces se pone en juego o en jaque. Entonces, pensar las masculinidades, aunque sea un tópico, una idea o una experiencia de la vida cotidiana, pues nos ayuda a pensar en otros aspectos, por ejemplo, también la desigualdad. La desigualdad que existe en la sociedad y que está tan enraizada estructuralmente que incluso pues el hecho de nacer con un cuerpo biológicamente asignado de varón o de hembra, pues ya está definiendo ciertas ventajas y desventajas del sujeto en la sociedad. Y entonces podemos igual vincular esta reflexión con otros aspectos. Lo menciono porque parecería que ciertos puntos que vamos a tocar aquí pues son como muy burdos o que pueden estar como muy aparentar superficialidad, pero realmente pueden vincularnos a algo más sustancial. Y bueno, como les comento, en términos generales, pues esta reflexión se entabla pues con la lógica de los estudios del género hasta cierto punto, y cómo estos estudios o estas reflexiones sobre el género pues están vinculadas con la diferenciación sexual y con ciertos aspectos que tienen que ver con las relaciones que se configuran para constituirse un sujeto generizado, ya sea hombre, ya sea mujer, masculinidad, feminidad. Y entonces ahí podríamos ver, ahí creo que están solicitando ingresar a la reunión. Yo ya creo que ya no puedo darles ahí acceso, nada más no sé si ustedes puedan ahí hacerlo. Entonces pues hay que de cierta manera ubicar precisamente que las reflexiones que podemos entablar con esos aspectos de la vida cotidiana como el género, esas experiencias que vivimos como personas todos los días, pues también nos dan cabida para trascender esa reflexión de lo cotidiano y de cierta manera ubicarlo en otros planos o en otras dimensiones. En ese sentido, pues, para hablar de las masculinidades, habría que preguntarse precisamente qué es el ser hombre, que es como esta pregunta, digamos, un poco cliché que hacemos cuando queremos acercarnos a los estudios del género, y de cierta manera ubicar que las masculinidades, así en plural, pues representan distintas formas del ser hombre. Y estas distintas formas del ser hombre pues están de cierta manera enmarcadas en las formas de pensar, de actuar y de sentir. Y de cierta manera ubicar que ahí se encuentra de cierta base la justificación y en ese sentido la significación que para uno, para una, significa ser hombre y en su, digamos, en su contraparte ser mujer. Ha habido distintas formas de pensarse el ser hombre. Hay posturas esencialistas, ¿no?, que a lo mejor compartimos todavía en nuestra cotidianidad, que asumen que el ser hombre tiene que ver con aspectos inherentes al ser varón, ¿no? Se reconoce muchas veces o se asume a priori que el hecho de nacer con un cuerpo biológicamente asignado, con pene, vagina, ya define precisamente una cualidad inherente a ese cuerpo. Y entonces suponemos que el ser hombre tiene que ver con ciertas cualidades propias de los hombres, de los varones, ¿no? Hay quienes piensan que, por ejemplo, el hombre es más agresivo por naturaleza que la mujer, o que el hombre tiene más fuerza por naturaleza que la mujer, que la responsabilidad, que la objetividad y otra serie de cuestiones que definen la hombría en determinados contextos socioculturales están pensados como cualidades inherentes al cuerpo. Y entonces ahí podríamos pensar que hay quienes, o a veces quienes, en algún momento o cotidianamente, asumimos el ser hombre como cualidades inherentes al cuerpo. En ese sentido, pues, estaríamos entablando una lógica de la hombría y de la masculinidad a partir de la materialidad del cuerpo.
Sin embargo, en los estudios contemporáneos, pues sabemos que no va por ahí la reflexión, digamos, hacia esas realidades. Otros aspectos de pensar la hombría o pensarse la masculinidad son estas ideas objetivas, ¿no? Positivistas, que asumen que la realidad está allá afuera del sujeto y que al estar afuera del sujeto la podemos corroborar en sus recurrencias, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la normalidad. Y asumimos que la hombría o la masculinidad son aspectos que se presentan en pues de cierta manera, una recurrencia. Y entonces reconocemos que el ser hombre indica lo que la mayoría es cuando se asume ser hombre. Y entonces el ser hombre, desde esta idea de la realidad externa al sujeto, supone que el ser hombre no solamente es lo que es, sino lo que debería ser. Y en ese sentido comparamos, por así decirlo, las masculinidades, ¿no? Y decimos, este sujeto, este varón con este cuerpo, no representa la masculinidad que debería tener al tener este cuerpo, por ejemplo. Y entonces enmarcamos la masculinidad en digamos, en un parámetro del deber ser. O sea, para ser hombre hay que ser de esta forma. Ahí ya estaríamos, de cierta manera, ubicando que es una perspectiva objetivista o positivista, en tanto que la hombría está fuera del sujeto. O sea, está en el deber ser, no en el ser en sí mismo. Hay otras formas de pensar la masculinidad, por ejemplo, la idea normativa del ser hombre, del ser masculino, y que tiene que ver con los roles sociales, básicamente, ¿no? El hombre es lo que hace y de cierta manera se espera, hay una expectativa de conducta que es deseable en el ser hombre. Y entonces la mayoría de las veces algunas personas, ¿no? Incluso algunos pensadores, incluso algunas instituciones, asumen que el ser hombre implica ciertas acciones o ciertas prácticas, incluso cuando estas prácticas no están vinculadas con la identidad, por ejemplo. O sea, hay varones que tienen a lo mejor algún conflicto de identidad con su género, pero aún así se desempeñan socialmente con prácticas obligatorias, en tanto roles sociales. Y entonces a lo mejor el hombre es aquel que provee la manutención en el hogar, o el hombre es aquel que tiene un deseo erótico heterosexual y entonces se casa con una mujer. Y entonces podemos ahí ubicar que puede haber hombres que a lo mejor no tienen un deseo erótico orientado a la heterosexualidad, pero sin embargo tienen esta iniciativa precisamente para ser aceptados socialmente, ya que el rol social o el papel que cada quien juega requiere de su legitimidad social, o sea, de su estatus. Y entonces esperamos que una persona se comporte de tal manera para darle o otorgarle el reconocimiento como se esperaría que fuera, ¿no? Y entonces el hombre es cuando actúa como hombre. Aquí hablamos entonces que los roles sociales, o sea, al ser hombre a partir de las expectativas de conducta, pues nos hace referencia de cierta manera a un sistema que funciona a partir pues, de la complementariedad de sus partes. Y entonces ubicamos que el sistema de género, en este caso, funciona gracias a esas prácticas demandadas, a las expectativas de conducta y a la legitimidad que tienen esos sujetos por cumplir el rol esperado. Hay otra forma de pensar la masculinidad y el género que está enmarcada en los aspectos más semióticos. En este caso, se piensa la masculinidad en contraparte de la feminidad, o sea, se es hombre porque no se es mujer, ¿no? Y en ese sentido se hace una distinción, a la vez que una exclusión digamos, de la contraparte. Para este caso, de forma de pensar la masculinidad, pues está amparada en la significación, o sea, en la representación que el sujeto tiene de su masculinidad o de su feminidad en el caso de la contraparte. Y en ese sentido aquí, pues entonces entablaríamos precisamente la posibilidad de reasignar o de reestructurar o de acomodar la masculinidad en este caso a partir de la significación que contextualmente se le está dando a la masculinidad. Que de cierta manera la significación pues tiene que ver con esos atajos que hacemos comunicativamente pues con aspectos simbólicos de la cultura. Y entonces no es tanto el concepto en sí mismo, sino lo que significa o lo que de cierta manera
comprendemos de ese significado. Entonces, las formas de ser hombre, en tanto pensar, actuar y sentir, pues son múltiples. En ese sentido es que hablamos de masculinidades en plural. No es que ser hombre significa solamente una forma de ser, una forma de actuar y una forma de sentir, sino hay múltiples formas de actuar, múltiples formas de pensar la masculinidad y múltiples formas de sentir e incluso de expresar, aunque esta, digamos, cualidad de expresar no es tan reconocido dentro de las masculinidades dominantes. No es que nos sintamos como hombres, sino que en algún contexto propio de la sujeción de la masculinidad se nos prohíbe la expresión o, de cierta manera, la divulgación de la experiencia, ¿no? En algún sentido. Entonces, pues, reconocemos o asumimos que las masculinidades pues, son distintas. ¿Qué es lo que hace que haya distintas formas de masculinidad? Pues lo que hace es provocar cambios al interior de las masculinidades. Y estos cambios siempre son antecedidos por una crisis. De cierta manera, en los procesos sociales podemos ubicar que todo cambio está anticipado por conflicto y crisis. Y las crisis, pues, son de los modelos tradicionales, ¿no? De los paradigmas precedentes. Cuando algo ya no funciona, pues entonces se le busca de cierta manera una readecuación y si no, pues una revolución, una reestructuración. Y en ese sentido es que dentro de las masculinidades se dan las posibilidades de cambios también al interior de toda esa, digamos, pluralidad de masculinidades. Y en ese sentido hablamos que ciertos modelos de masculinidad eventualmente están en crisis y de cierta manera dan paso a las nuevas formas de masculinidad. O sea, ser hombre en la actualidad no es lo mismo que ser hombre en los 50, por ejemplo. Hay distintas formas de pensar la masculinidad conforme estos cambios y estas crisis sociales en general, pero que están definidos al interior de las relaciones de género. En cierto sentido, los modelos tradicionales, cuando empiezan a sufrir estas crisis, de cierta manera empiezan a tener, empieza a haber una serie de conflictos por frustración. Los sujetos, los varones, los hombres, generizados masculinamente, eventualmente no tienen o no alcanzamos los recursos para poder, de cierta manera, legitimar la expectativa de conducta del ser, del actuar y del sentir como hombre. Y en ese sentido, ciertas cuestiones, ciertos asuntos propios de la frustración, o sea, de la incapacidad de poder lograr ciertos fines por no tener los recursos, pues se dan de cierta manera ahí como procesos de conflicto al interior del género. Aquí hablamos más que nada de los modelos tradicionales. En ese sentido, pues, deberíamos de reconocer cuáles son las estrategias, o reconocer al menos que existen estrategias que llevan a la reconfiguración de la experiencia de la masculinidad. Esto yo lo traigo aquí así a colación precisamente para pensar en qué sentido las masculinidades siempre se están moviendo. O sea, los géneros en general, ¿no? O sea, en términos generales. Pero las masculinidades para esta reflexión en particular siempre están en constante cambio. Hay una idea, por ejemplo, de pensar las masculinidades en términos de bloques y que como estos bloques, de cierta manera, se yuxtaponen entre sí. De cierta manera, hay eventualmente ciertas intersecciones entre estos bloques, hay separaciones entre estos bloques, hay contradicciones entre estos bloques y de cierta manera estos bloques siempre se están moviendo conforme el contexto social está demandando o está impactando en la configuración del sistema de género que tiene que ver con las relaciones sociales que entablamos en nuestra socialización cotidiana. Y en ese sentido, pensar los bloques de las masculinidades nos lleva a pensar, de cierta manera, cuáles son estas formas de masculinidad, si son varias, pues cómo son. Hay de cierta manera, puede haber una intriga de pensar que si no hay una sola masculinidad, pues habría que pensar en esas pluralidades. Y en ese sentido, algunos autores nos han proporcionado, dentro de los estudios de las masculinidades, ciertas tipologías de masculinidad. Tenemos principalmente la masculinidad hegemónica, la cual no necesariamente es una recurrencia, digamos, estadística. No significa que la mayoría de los hombres sean masculinos hegemónicamente, sino que tiene que ver más con la idea que cada hombre tiene como proyecto de género, se le puede decir, o sea, la idea que cada quien tiene de cómo ser hombre. Y de cierta
manera, esa idea o ese modelo que nos planteamos que somos ser hombres, pues es básicamente la hegemonía de la masculinidad. Cada quien, cada uno y cada una incluso, aquí hago un paréntesis nada más para reconocer que tanto la masculinidad y la feminidad de cuestiones de género no está enraizada al cuerpo, no está anclada al cuerpo, y por lo tanto no es exclusiva del varón en el caso de la masculinidad y la feminidad en el caso de la hembra, en esos términos del cuerpo, sino que para llegar a ser mujer y para llegar a ser hombre, de cierta manera jugamos esos roles o esas expectativas del ser hombre y del ser mujer. Y eventualmente congeniamos o concretamos la identidad de género. Entonces, fluimos entre los géneros, por así decirlo, e incluso eso lo podemos ver, por ejemplo, en la socialización temprana, cuando en las infancias, en las primeras infancias, bueno, en la parte de primaria de la infancia, los niños, las niñas, eventualmente cada quien, pues fluye entre distintos roles y distintos papeles, ¿no? Está el niño que eventualmente se pone los taconcitos de la hermana, pero también eventualmente se pone el bigote, la ornamentaria que encuentra como para jugar, ¿no? Teatralizar los géneros, e incluso eventualmente se puede sentir un animal, se puede sentir otra persona, y entonces en nuestra socialización temprana nosotras y nosotros vamos jugando con estos roles o esas expectativas sociales que se tienen de cada quien, precisamente como un medio para poder concretar la identidad, en el sentido de que vamos excluyendo lo que no deberíamos ser, lo que se espera que seamos, y en ese sentido pues es que fluimos entre los géneros. De cierta manera, eventualmente, en la constitución de la identidad del ser hombre, en este caso, pues nos planteamos el modelo de cómo deberíamos de ser. Y este modelo de cómo deberíamos de ser constituye una hegemonía de la masculinidad. Aquí, gran parte de las, digamos, de las condiciones de la masculinidad hegemónica están pensadas en la hipermasculinidad, dependiendo del contexto. Si hablamos de un contexto heteropatriarcal, como en el cual vivimos como sociedades, pues vamos a asumir pues que mientras más hombres sean varón, pues a lo mejor más valor tienen su masculinidad. Y entonces muchas veces esta idea de la hipermasculinidad como el machismo, pues concreta al sujeto en sí mismo como un hombre. Y socialmente, pues, se le atribuye cierto valor. Ahorita vamos a ver un poco de eso con el trabajo sexual, pero de cierta manera ubiquemos que la hegemonía de la masculinidad está definida por la contraparte que es la subordinación. O sea, para que algo sea hegemónico, debe de tener dominación sobre otro algo. Y entonces la hegemonía como dominación pues, requiere de un objeto de subordinación. ¿Qué es lo que define el objeto de subordinación para constituir a la hegemonía masculina? Pues lo femenino. La feminidad es precisamente el objeto de subordinación para la masculinidad hegemónica. Y en ese sentido, aquí podemos de nuevo reconocer que en un contexto social que es patriarcal, en donde los beneficios están otorgados hacia la masculinidad, define precisamente las ventajas y las desventajas de los sujetos digamos, en la arena social, en el devenir cotidiano. Y entonces los aspectos de la feminidad resultan ser indeseables, por así decirlo, para la masculinidad hegemónica. En ese sentido, pues, hablamos de la masculinidad hegemónica como un modelo de ser hombre y que rechaza o excluye los aspectos de la feminidad en alguno u otro sentido y dependiendo del contexto. Insisto, no podemos ver la masculinidad hegemónica actual como la masculinidad hegemónica de los años 50. La hegemonía, de cierta manera, como lo he mencionado, en tanto bloque de masculinidad, va tomando sus formas y de cierta manera esto se complementa con las formas de subordinación que igual se dan dentro de las masculinidades. Entonces, para que haya una masculinidad hegemónica o una forma de pensarse como un modelo de deber ser hombre, pues entonces hay una masculinidad subordinada, o sea, algo que no está dentro de esos parámetros. Y pensando que el objeto de subordinación de la hegemonía masculina es la feminidad, pues vamos a hablar aquí de masculinidades que son femeninas. La masculinidad subordinada es aquella que de cierta manera no alcanza a excluir del todo a la feminidad en su proceso de sujeción, en su proceso de formación, y entonces hay ahí ciertas ininteligibilidades, o sea, no es tan claro el hombre en tanto su masculinidad. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, a los varones hombres gay, que de cierta manera, no tanto por el hecho de tener relaciones homosexuales, sino por la cultura de lo gay.
Porque muchas veces un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, hombres que tienen sexo con hombres, no necesariamente se asumen en su orientación o en su identidad como hombres gay. E incluso puede haber ahí una renuencia frente a este tipo de hombres, precisamente porque lo que define lo gay es un tipo de cultura de cierto tipo de masculinidad, que aquí como paréntesis hay que ubicar que incluso dentro de estas masculinidades subordinadas o pensadas como subordinadas también hay ciertas formas hegemónicas. O sea, un hombre que se asume gay también tiene de cierta manera un modelo de cómo ser gay. E incluso en ciertos contextos, la masculinidad gay es vista como superior o inferior dependiendo cómo se perciba a ese sujeto gay. Y aquí lo entablo en contextos específicos. Por ejemplo, en el table dance masculino, así se los comento porque parte igual de lo de mi investigación doctoral fue acercarme a algunos contextos en donde se podía entablar estos diálogos con las masculinidades. En el table dance masculino, donde hay strippers hombres, pues se reconoce que algunos clientes o consumidores de estas prácticas, como el striptease masculino, son percibidos por los trabajadores, por los strippers, como clientes distinguidos, clientes más valiosos, clientes más atractivos que otros. Y esto tiene que ver con otros aspectos más allá del género, por ejemplo, la posición socioeconómica o, de cierta manera, la performatividad que implica un poder adquisitivo. Y entonces un hombre gay puede ser, de cierta manera, más valorable o más valioso en el ambiente de lo gay o en la cultura de lo gay si cumple con ciertas características o cualidades. En ese sentido, podríamos entablar otra lógica que se reproduce al interior de la masculinidad subordinada. Pero esta masculinidad, pues, de cierta manera queda a expensas de la masculinidad hegemónica que de cierta manera, pues, insisto, está siempre definiendo la diferenciación entre lo femenino y lo masculino. Otro tipo de masculinidad que se reconoce es aquella denominada como masculinidad cómplice. Y la masculinidad cómplice es aquella que ejercemos o se ejerce sin tener que llevar a cabo todas las iteraciones, todas estas, digamos, performatividades o todas estas formas de actuar específicamente definidas como masculinidad hegemónica. Pensemos, por ejemplo, la hipermasculinidad o el machismo. Un hombre no necesariamente tiene que llegar a actos meramente machistas para constituirse como hombre, sin embargo, para obtener los beneficios que implica el ser hombre en un contexto patriarcal, pues entonces simplemente va a callar frente a esas situaciones que puedan traerle cierta ventaja sobre las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor el varón, el hombre que no se asume machista porque no le pega a la mujer, a la esposa o a la novia, probablemente use otros dispositivos propios de la masculinidad que puedan traer beneficio a su persona, a su situación, y en ese sentido, pues, está obteniendo esta complicidad, de cierta manera, con la masculinidad hegemónica. La masculinidad cómplice es aquella que ejerce algunas violencias o, como insisto, algunas actitudes o conductas que pueden ser vistas como micromachismos, por ejemplo, o microviolencias, pero que no se reconocen como materialmente violencia, ¿no? Y por último tenemos a esta categoría de masculinidad marginal, y aquí ubicamos a estos hombres que por otras cuestiones de la vida social u otras intersecciones de su situación, como el color de piel, la procedencia étnica, la clase social, la posición socioeconómica, no le favorecen y entonces se encuentra en digamos, cierta frontera o en ciertos espacios de las relaciones de la masculinidad que son de cierta manera relegados o son de cierta manera, pues, segregados socialmente o segregados incluso espacialmente. La masculinidad marginal, entonces, tiene que ver con otras formas de desigualdad, no solamente las desigualdades en el género en sí mismo, sino las desigualdades sociales y todas estas formas de ventajas y desventajas estructurales dados en la sociedad. Entonces, si naces varón o con un cuerpo, pues, biológicamente asignado, tienes ya de por sí una ventaja sobre el cuerpo
biológicamente asignado como hembra, y en ese sentido empieza de cierta manera la disputa, la lucha por los beneficios. Sin embargo, entre hombres, naciendo varón, con cuerpo de varón, pero estando en ciertas condiciones de desventaja social, como la posición socioeconómica, por ejemplo, la pobreza, pues esto de cierta manera también va relegándote a ti como varón, como hombre, eventualmente en tu masculinidad. Y entonces la masculinidad marginal coexiste, por así decirlo, con otras desventajas sociales y estructurales del contexto en el cual se enmarca. Estoy un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero todo lo que quede ahí como un poco suelto, pues lo podemos enfatizar al final con sus comentarios. Y entonces, pues, las masculinidades, en esta lógica plural de los bloques, pues entonces tienen sus límites, tienen sus fronteras, tienen su diferenciación, tendrán su distancia, tienen su intersección, tienen, digamos, este juego entre los bloques, y de cierta manera podemos pensar en la categoría de la frontera para ubicar dónde empieza y dónde termina una masculinidad, y dónde empieza y dónde termina otra masculinidad, que a priori pues, se puede asumir como algo muy complejo de reconocer, pero que de cierta manera está pensado por algunos autores por ciertos elementos, por ejemplo, las relaciones de poder, las relaciones sociales que el sujeto tiene, y bueno, otros elementos más que hoy no voy a traer a colación, pero que de cierta manera definen cuáles son esos mecanismos que hacen o que marcan las fronteras y los límites. Esta categoría de las fronteras pues es un concepto muy polisémico, tiene muchos significados. Para algunos la frontera es algo que distancia, que aleja, algo que define lo diferente, pero para otros la frontera es algo que acerca también, algo que de cierta manera genera un vínculo con la idea de los otros y la idea de nosotros. De cierta manera la frontera define esa diferenciación, y esa diferenciación también incita o invita a pensar lo desconocido, a pensar lo extraño, y entonces la frontera define quiénes están de este lado, quiénes están del otro lado, y cuando asumimos los que estamos de este lado, nos asumimos como un nosotros, ¿no? Nos integramos de cierta manera en el pensar esa delimitación, y de cierta manera podemos enfocar a los otros, las otras, los otros, y estos están pensados precisamente como potencialmente peligrosos, incluso potencialmente invasivos, la idea del foráneo y todo esto. Entonces, de cierta manera, las fronteras definen en gran medida tanto la seguridad de los grupos como, de cierta manera, la inseguridad del grupo, en tanto que se diferencia del otro. Entonces, pensemos cómo las fronteras, pues, o la frontera es un concepto muy variado, tiene muchas significaciones, tiene muchos significados, y de cierta manera, pues, han sido igual tipificadas en términos de fronteras reales, fronteras simbólicas, fronteras culturales, fronteras ideológicas. Las fronteras naturales, por ejemplo, que tienen que ver con la idea de las fronteras reales, son aquellos límites que están marcados por la naturaleza. En algunos contextos territoriales, las fronteras naturales pues están dados a lo mejor por el mar, por un acantilado, por el límite, digamos, de un territorio, de un terruño, más que nada. Y entonces tenemos fronteras que son naturales y que están marcadas pues por naturaleza. Al igual tenemos fronteras que están definidas por digamos, por la agencia humana, por las personas, y que igual son vistas como fronteras reales. Pensamos, por ejemplo, en pues, los muros, ¿no? las vallas, y cómo algunos otros elementos son usados para definir el territorio y definir qué diferenciar los territorios, ¿no? En tanto sus dinámicas, en tanto sus grupos. Dentro de las fronteras reales también tenemos pues, las fronteras políticas, y las fronteras que están definidas por lo marítimo, por lo aéreo, y entonces eso tiene que ver con la administración que hacen los gobiernos. Básicamente, definir los territorios a partir del límite que tienen las actividades que ahí se alojan. De cierta manera, igual tenemos que recordar que un territorio está definido como un espacio que se define por las actividades que ahí se alojan. No es solamente la tierra, el terruño, sino tiene que ver con las actividades sociales y todas, digamos, las dinámicas que definen ese territorio. Entonces,
El territorio político, pues, es precisamente el territorio administrativo. Hay otras fronteras que son reales, aunque artificiales, y que están dadas precisamente por la iniciativa humana. Aquí lo que nos interesa o lo que nos conviene para analizar o reflexionar un poquito la idea de las masculinidades son las fronteras culturales e ideológicas que tienen que ver más con lo simbólico. Y eso tiene, de cierta manera, una cualidad que son fronteras pues intangibles. No las podemos ver, no las podemos tocar, no son fronteras que podemos ubicar ahí, digamos, objetivamente, sino que son fronteras que establecemos a partir de los límites, a partir de las barreras que tienen ciertos procesos propios de la cultura, que tienen que ver con las ideologías, con las religiones, por ejemplo. Las fronteras culturales, las fronteras ideológicas, de cierta manera definen el alcance que tiene la influencia de un grupo cultural sobre otro. Incluso en la ciudad lo podemos ver. En la ciudad podemos ver cómo este barrio, ¿no? Pensemos como los barrios de ciertas organizaciones contraculturales, por ejemplo, las pandillas, ¿no? Los cárteles, por ejemplo, tienen delimitado el territorio a partir de sus actividades, y la influencia que tiene cada grupo en el territorio, pues de cierta manera termina donde la influencia del otro grupo empieza. Y entonces, a veces no sabemos de quién es el barrio, ¿no? Si el barrio 13, el barrio 18, o todas estas categorías para entablar o delimitar estas fronteras. Entonces, las fronteras culturales e ideológicas tienen que ver con la influencia que el grupo tiene sobre el espacio, y aquí el espacio igual lo podemos ver tanto físico como simbólico. Entonces, las fronteras culturales e ideológicas pues están referenciadas en las filosofías, en los paradigmas, en las posiciones ideológicas que los grupos tenemos, y que como grupos sociales pues nos identifica o de cierta manera nos cuestiona con aquellos otras y otros que ubicamos como parte de nosotros, ¿no? Pensemos cómo esto se puede ver también en términos más generales, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, pues, está definida por ciertas formas ideológicas en su administración política, ¿no? El comunismo, por ejemplo, y Corea del Sur, pues, el capitalismo, ¿no? Pero estamos hablando de un territorio que debiese no estar separado, pero está separado ideológicamente. Está separado y tiene sus fronteras a partir de cómo el paradigma social dominante o la ideología, la filosofía de determinado grupo, pues define los alcances de la influencia que tiene cada grupo. Entonces, en ese caso, pensamos lo fronterizo precisamente como esos estados limítrofes, ¿no? Esos límites, esas barreras a las cuales se enfrenta la influencia, en este caso, de una cultura, de una ideología, de aspectos meramente simbólicos, de determinado grupo sobre otro. Y en ese sentido, pues, las masculinidades entablan esa lógica de lo fronterizo entre una masculinidad y otra. La masculinidad subordinada tiene ciertos aspectos limítrofes con la masculinidad hegemónica, aunque haya ciertas intersecciones en determinados contextos. O sea, hay momentos en donde las masculinidades se intersectan, pero regularmente son contextos específicos. Pensándolo comercialmente, como en el contexto del table dance, por ejemplo, ¿no? O del trabajo sexual en general. Ahorita vamos para allá. Pero la idea es precisamente reconocer que estos bloques de masculinidad, pues, están diferenciados unos con otros y tienen sus fronteras y tienen sus espacios, por así decirlo, espacios limítrofes, esas intersecciones que son, de cierta manera, muy difíciles de reconocer, pero que de cierta manera es ahí donde se fisuran, donde se hacen porosas las fronteras, es ahí donde se da el intercambio entre una masculinidad y otra, y muchas veces estos intercambios son los que proponen ciertas formas de reestructurar los bloques de la masculinidad. Y entonces, pues, la idea de las masculinidades, así en plural, como bloques, y con esta idea de que siempre están cambiando conforme el contexto, pues entonces se puede ubicar ciertos aspectos de la vida cotidiana, de la vida capitalista, en donde podemos reconocer este tipo de, digamos, de mecanismos entre las masculinidades. Personalmente, y con la investigación que llevé a cabo para mi tesis doctoral, reconozco que en el trabajo sexual masculino
es donde podemos ubicar algunos aspectos propios de este tipo de juego que se dan entre estos bloques. El trabajo sexual masculino, que la mayoría ha de pensarlo como la prostitución y que pues, no están equivocados, incluye más allá de la prostitución, ¿no? Hay distintas formas de prostitución, pero hay distintas formas también de trabajo sexual. La prostitución es un tipo de trabajo sexual. El trabajo sexual tiene que ver con la demanda que se hace de prácticas, servicios en determinado mercado del sexo. O sea, el trabajo sexual, para llamarse trabajo, está en referencia a un mercado de trabajo, o sea, una demanda. Sin embargo, aquí hablamos de trabajos que no son típicos, ¿no? Que no son trabajos, digamos, clásicos como el empleo y que de cierta manera tienen ahí un vínculo con los trabajos informales, los trabajos atípicos, los trabajos riesgosos, los trabajos sucios, los trabajos estigmatizados, digamos, toda esta, digamos, corriente de ocupaciones que las personas llevan a cabo para insertarse digamos, a los mercados de trabajo. En cierto sentido, son estrategias y mecanismos que las personas llevan a cabo para incluirse a la sociedad en distintos términos. El trabajo sexual masculino en ese sentido pertenece a estas formas contrageográficas, se le llaman, pues, de la economía que es hegemónica, que es dominante. O sea, hablamos de economías sumergidas, de economías criminales incluso, de economías estigmatizadas. Son economías que a lo mejor no están tributadas, que el gobierno no tiene, digamos, reguladas, pero que no por eso dejan de tener impacto en el crecimiento económico tanto de las familias como de los países, ¿no? Tenemos aquí a Tijuana, por ejemplo, como un caso muy paradigmático de cómo hay una tolerancia a actividades que son ilícitas y que paradójicamente esa tolerancia a las actividades ilícitas ha permitido el crecimiento de la ciudad, sobre todo en determinado contexto histórico de la ciudad. Y entonces el trabajo sexual se enmarca dentro de estas economías no hegemónicas, dentro de estas economías periféricas, en donde muchas veces, la mayoría de las veces, quienes se insertan a los mercados de trabajo sexual, tanto hombres como mujeres, tiene que ver por la decadencia que existe o la precarización que existe en los trabajos regulares, los trabajos típicos. No siempre se trata de explotación sexual, eso es muy importante. Por eso denominamos la práctica como trabajo sexual, no meramente como prostitución, porque la categoría de prostitución ha tenido de cierta manera un estigma, ha sido utilizada peyorativamente, ha tenido de cierta manera una historia en su significación que hace referencia a aspectos, por ejemplo, la trata de personas, la explotación sexual y otra serie de cuestiones que de cierta manera como sociedades las usamos para devaluar la identidad del sujeto. Y entonces asumimos que una persona prostituta tiene menos valor socialmente por toda esa carga peyorativa que tiene el término. Sin embargo, la prostitución, pues etimológicamente es ofrecer para la venta, básicamente. ¿Y qué es lo que se ofrece para la venta? Pues la práctica sexual. No el cuerpo, eso es muy importante. No es que se venda el cuerpo realmente. No es que alguien posee tu cuerpo, sino lo que va a poseer va a ser tu tiempo, tu disposición y la práctica íntima del cuerpo. Y estas prácticas asociadas a la sexualidad tienen de cierta manera, un orden mercantil para ser denominadas trabajo sexual. O sea, no toda práctica sexual es trabajo sexual, pues, o no todo intercambio sexual es trabajo sexual. Tiene que haber, de cierta manera, un encuadre propio de la mercantilidad del mercado del sexo y del mercado del trabajo sexual. Y de cierta manera, pues, cuando hablamos del mercado de trabajo sexual, lo ubicamos como un mercado que está altamente segmentado. A diferencia de los mercados de trabajo típicos o regulares, que no están tan segmentados o que de cierta manera su segmentación está definida institucionalmente o está definida por parámetros formales, el mercado del trabajo sexual está altamente segmentado. Y de cierta manera la segmentación que tiene este mercado tiene que ver con las formas de las prácticas, con los tipos de clientes, con los tipos de espacios de ejercicio y cómo, digamos, todas estas condiciones propias de la ocupación del trabajo sexual trae consigo ciertos efectos o ciertas situaciones para el trabajador.
por ejemplo, la inseguridad, las violencias, la estigmatización y una serie de cosas que de cierta manera definen el trabajo sexual como una práctica informal, una práctica atípica. Y en ese sentido, pues, cuando hablamos de trabajo sexual en su segmentación, pues lo ubicamos precisamente por distintas cualidades. Creo que aquí viene una tablita, pero anticipadamente hay que ubicar que el trabajo sexual, por ejemplo, el trabajo sexual por prostitución, no solamente es un trabajo callejero, como muchos o muchas consideran que es únicamente, sino el trabajo sexual tiene distintos espacios de ejercicio y gran parte de la tipología que se ha hecho o la diferenciación que se ha hecho de los trabajos sexuales es precisamente a partir de sus espacios de ejercicio. O sea, el hombre, el varón que trabaja sexualmente, no sé, en el parque o que de cierta manera está ahí a la expectativa de los clientes en el parque, va a tener ciertas condiciones, ciertos tipos de cliente, los clientes buscan ciertos tipos de práctica, a diferencia del varón, el hombre que está en un strip club o está en una agencia de masajes o que a lo mejor está haciendo OnlyFans o que a lo mejor está haciendo pornografía. Digamos, las distintas formas de ocuparse en una práctica sexual remunerada, pensada como trabajo, tiene distintas condiciones, distintas prácticas, distintos clientes y a su vez trae distinto impacto para cada trabajador. Entonces, ubiquemos que no toda prostitución masculina es de calle. E incluso en la actualidad se reconoce que tienen más éxito los trabajadores sexuales que no son callejeros y que tienen, digamos, otras estrategias con las cuales se incluyen precisamente a las dinámicas globales de la economía, que es precisamente parte de las estrategias que llevan a cabo no solamente los trabajadores sexuales, sino otras personas que al intentar integrarse a las dinámicas globales del capitalismo, pues llevan a cabo actividades que son actividades de cierta manera irregulares, por ejemplo la piratería. ¿No? La piratería resulta ser una estrategia para insertarse a las dinámicas globales cuando los sujetos intentan precisamente estar dentro de esas dinámicas, pero en las condiciones y los recursos limitados, pues las personas encuentran en ciertas prácticas criminales, desviadas, estigmatizadas, ese vehículo para insertarse a estas dinámicas. Entonces, podemos pensar aquí cómo se da una globalización desde la base, desde abajo, desde lo popular. Las personas llevamos a cabo estrategias para poder estar en cierta posición, para poder tener ventaja, para poder competir, para poder jugar el juego, pues, de la economía global. Rápidamente, aquí estos tipos de trabajo sexual por los espacios de ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos a quienes están trabajando por teléfono incluso. En la actualidad hay poco, pero se da más como por videollamada. Aquí no estoy metiendo el trabajo sexual online, que es como algo muy, muy demandado en la actualidad, pero debemos reconocer que esos espacios virtuales son en la actualidad espacios predilectos precisamente para desempeñar o desarrollar ese tipo de prácticas, precisamente porque mitigan ciertos efectos que se dan en el cara a cara, ¿no? Que se dan en lo offline. Entonces tenemos aquí a los trabajadores que vía telefónica, vía videollamada, por ejemplo, pues tienen una gran demanda, como los escorts, que son básicamente personas que están de compañía. Aquí quiero hacer nada más un énfasis. No todo trabajo sexual termina en una práctica sexual, eso es muy importante. Muchos de los clientes que buscan trabajadores sexuales los buscan por tener compañía, por usar sus tiempos e incluso por, de cierta manera, suplir ciertas relaciones de noviazgo, por ejemplo. Aunque la mayoría implica una práctica sexual, no todas implican la práctica sexual e incluso se dan aspectos emocionales o sentimentales. Entonces, tenemos una serie de trabajos propiamente, digamos, vinculados a la sexualidad y de cierta manera estos tipos de trabajo y estos tipos de espacio tienen sus tipos de clientes y por lo tanto, pues, tienen de cierta manera por cada práctica. Y entonces tenemos aquí que los trabajadores por teléfono, online también, los escorts, tienen de cierta manera sus actividades están dirigidas a un tipo de mercado, es un mercado de cierta manera de posición socioeconómica más alto, ¿no? O con más capacidad pecuniaria o de demanda pecuniaria. Entonces, de cierta manera, los espacios de ejercicio definen las condiciones. A diferencia, en el polo opuesto tenemos al trabajador callejero, que está en el parque, que
que está en la plaza, el que anda en la calle, y de cierta manera esta situación también define ciertos tipos de clientes, ciertos tipos de prácticas. Los clientes per se son muy escurridizos, difícilmente se van a mostrar tanto, porque aquí hay que pensar que el cliente, la mayoría de las veces en la prostitución, en el trabajo sexual, incluso femenino, trans o masculino, pues son otros hombres. Y entonces los hombres son los que demandan el trabajo sexual, digamos, mayoritariamente. Y aquí el asunto es que el hombre que demanda tener un servicio sexual por otro hombre vulnera su posición como hombre dentro de estos bloques de masculinidad. Por eso tenemos muchos hombres que tienen sexo con hombres, que incluso están casados y que viven una vida heterosexual, pero que esa práctica que sirve como desfogue, desahogo o cualquier tipo de justificación, pues de cierta manera vulnera la identidad genérica de este hombre que sale en búsqueda de otro hombre, ¿no? Entonces, pues, el demandante o el cliente, pues en este caso tiene esa cualidad de que siempre está un tanto escondido o no está tan explícito, no se deja ver tanto. Entonces, esta tablita la traigo nada más como para reconocer que el trabajo sexual, tanto masculino como femenino, no es solamente la prostitución callejera, no es solamente las paraditas, los paraditos, esas categorías que tenemos de las personas que están ofreciendo sexo servicio ahí en la calle, sino que hay una gama muy amplia en el mercado del trabajo sexual en donde distintos perfiles se encuentran, distintas prácticas y obviamente distintos costos de servicio. Las clases, digamos, las posiciones socioeconómicas también están aquí implicadas y de cierta manera los tipos de servicios están dirigidos al tipo de mercado. Es un mercado en auge, es un mercado que día con día tiene más demanda y de cierta manera es una realidad polimórfica, o sea, no tiene una sola forma, sino que tiene distintas formas, tiene distintas mecanismos y pues es precisamente por eso que se le llama un trabajo que es altamente segmentado, tanto online como offline. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Miren, pensando ya dentro de esos trabajos sexuales, la prostitución masculina, pues hay asuntos que salen ahí a colación de pensarse, por ejemplo, qué rol sexual debe tener un hombre para ser prostituto, si es pasivo, si es activo, y realmente esta idea de la pasividad y la actividad, en el sentido de la penetración o ser penetrado, más que definir el tipo de trabajador sexual, lo que define es, de cierta manera, los alcances de la masculinidad que el sujeto tiene en sí mismo. La idea, por ejemplo, de dar y recibir placer también está aquí muy definido por la cuestión de la masculinidad, del género. La sujeción que día con día las personas vamos teniendo e incluso imponiendo en las generaciones nuevas, pues de cierta manera vamos definiendo esos proyectos que están dados por el género, o sea, qué es lo que vas a hacer siendo hombre, cuáles son, digamos, las formas de actuar, pensar y sentir siendo hombre, y de cierta manera hay una perspectiva en el futuro de ti como hombre. Y en ese sentido, el deseo erótico y el placer sexual también están definidos por el género, en tanto la posición que tomas como pasivo-activo o pasivo-activa. En el caso de las mujeres, activo en el caso de la masculinidad y pues pasiva en el caso de la feminidad. Y entonces ahí está definiendo tu posición de ventaja y desventaja frente al dar o el recibir placer. En el caso de la prostitución masculina, el rol sexual no define al trabajador sexual, porque el trabajador sexual tampoco está definido por una identidad sexual. El trabajador sexual tiene una existencia sexual, la mayoría de las veces. Habrá quienes tienen complementado de cierta manera su actividad, digamos, como ocupación y su identidad sexual, pero al menos en lo que yo me acerqué en el estudio que hice, la mayoría de los entrevistados eran hombres que se asumen heterosexuales y que no se asumen gay, y que a su vez incluso tienen de cierta manera una distancia con la masculinidad gay, por ejemplo. Aunque haya ahí esta intersección que les comento en donde se comparten muchos aspectos propios de la cultura del ser hombre, gay y no gay, pero que a su vez definen en qué posición se encuentra cada uno. Entonces, el trabajador sexual tiene una existencia sexual que está definida por la mercantilidad, no está definida ni por la identidad ni por el rol sexual. O sea, hay hombres que tienen sexo con hombres y que no necesariamente les gusta tener sexo con hombres, pero llevan a cabo una serie de mecanismos, utilizan una serie de estrategias para poder completarlo, y va a ser precisamente el motivo mercantil, el motivo del dinero, lo que va a definir la práctica que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué va a definir la prostitución como un trabajo? Pues precisamente
toda la estructura preexistente al trabajador que ya define incluso el valor de cada práctica. O sea, un trabajador sexual puede ofrecerte un tipo de práctica sexual o no sexual y este tipo de práctica va a tener un referente de valor en ese mercado. Y ese referente de valor pues va a estar mediado por el dinero. Y entonces una práctica te va a costar tanto dinero y la mayoría de los trabajadores podrán darte un parámetro muy similar. Y entonces en el trabajo sexual, en el mercado del sexo y en el mercado del trabajo sexual, hay prácticas, hay cuerpos, hay sujetos que son más valiosos o valiosas que otras y otros en tanto prácticas, cuerpos, sujetos. Y entonces ese valor está de cierta manera siempre amparado por el capital erótico, o sea, por aquello que nosotros valoramos y que de cierta manera constituye el vehículo de nuestros placeres eróticos. Y de cierta manera el capital erótico, como otros capitales, pues lo único que define pues son ciertos tipos de mercado en donde las personas pues están en la disputa precisamente de los bienes en ese mercado. Quien tiene el capital erótico, en este caso, tiene más potencialidad, por así decirlo, de tener, digamos, de tener más ventaja sobre ese mercado. Y entonces los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales pues llevan a cabo ciertas estrategias, por ejemplo, estrategias corporales, ¿no? Prácticas corporales, estéticas, dietéticas y una serie de cosméticas incluso, para poder exponenciar el capital erótico que pueda vender más su práctica como trabajadora sexual. Y entonces aquí podemos enmarcar pues la idea de la mercancía, ¿no? De la práctica como una mercancía y la mercancía como esta idea que tiene de valor de cambio, pero también un valor de uso en tanto práctica sexual. En ese sentido, pues, la práctica sexual del trabajador sexual es más o menos valiosa conforme los incluso estereotipos o los modelos que tenemos de los valores asociados al erotismo. Y eso tiene que ver con la historia de la sexualidad, con la historia del erotismo que a lo largo del tiempo ha cambiado. A lo largo del tiempo hemos erotizado diferentes partes del cuerpo. No se erotizaba la misma parte del cuerpo hace 200 años que en la actualidad. No se portaba la misma indumentaria, la misma ropa, no se enfatizaban las mismas regiones corporales que se enfatizan en la actualidad. Porque de cierta manera el mercado del sexo va definiendo en gran medida los deseos también sexuales y eróticos y de cierta manera los vehículos o los objetos de placer. Esto está enmarcado precisamente en la justificación que se nos ha inculcado de cierta manera en los discursos provenientes tanto de la heteronorma, o sea, de las normas diferenciadas por el género, como de la heterosexualidad y a su vez las fantasías propias a esa heterosexualidad. Y el trabajador sexual juega mucho con ello. El trabajador sexual vende también la fantasía heterosexual, precisamente en el asumirse como no gay, el asumirse como no homosexual, incluso teniendo prácticas asociadas a este tipo, digamos, de masculinidad. Pero en el discurso concreta la fantasía de quien lo quiere, de cierta manera, en sus prácticas consumir, del demandante. Y entonces el demandante busca al trabajador sexual que sea más varonil, precisamente por lo que implica el contexto propio de la heteronorma y la heterosexualidad. Y entonces, pues, la práctica de la prostitución masculina también tiene un carácter ético y profesional hasta cierto punto, aunque no esté definido por la inducción y por otros mecanismos propios de los trabajos regulares, los trabajos formales. Pero de cierta manera los trabajadores sexuales tienen que aprender estos aspectos, tanto los aspectos mercantiles que definen la práctica como los precios y los servicios, como la forma de ser trabajador. Digamos, las estrategias que llevan los trabajadores precisamente para captar su demanda y, de cierta manera, el reconocerse entre sí como una comunidad imaginada, o sea, como sujetos que tienen o que comparten ciertas cualidades, ciertas condiciones, y entonces se configura un nosotros, aunque imaginadamente, en los trabajadores sexuales. A diferencia de las mujeres que están más definidas por la territorialidad o la espacialidad, porque sabemos que las mujeres, a lo mejor las que están en la calle, tienen una esquina definida y que están definidas a lo mejor por una institución, digamos, organizada, una red, incluso criminal, pues el trabajador masculino, pues es más freelance, precisamente por las condiciones que el género le otorga de poder entrar y salir del mercado sin tener necesariamente un intermediario y o la posibilidad de tener o no sexo con hombres si él quiere.
porque hay de cierta manera estos beneficios que nos otorga el sistema patriarcal a las masculinidades. Entonces, de cierta manera, hablamos de prostitución masculina y de trabajo sexual, precisamente en el reconocer una estructura que es está preexistente al trabajador. No es el trabajador que viene a ordenar esto, sino ya hay un ordenamiento en el cual el trabajador se tiene que incluir en dinámicas definidas por la mercantilidad y de cierta manera en lógicas propuestas por la historia de la sexualidad. Y ya para cerrar, por cuestiones del tiempo, la reflexión, digamos, que traigo a colación precisamente es ubicar cómo el trabajo sexual, entre otras formas, porque deberá haber otras formas a las cuales no me he acercado, el trabajo sexual termina siendo un sistema, digamos, de relaciones, dinámicas, una dimensión de la vida social, en el cual podemos ver cómo las masculinidades entran en ciertas reestructuraciones o al menos en ciertas intersecciones que permiten posibles reestructuraciones al interior de las masculinidades. Aquí ubicamos que es precisamente la dimensión económica, la dimensión mercantil, lo que demanda los cambios al interior, no solo de la masculinidad, sino de los géneros en plural. Pensemos cómo igual esta dimensión del mercado de trabajo, por ejemplo, vino a cambiar las dinámicas al interior de los hogares cuando, digamos, la precarización del empleo se exacerba. En algún momento de la historia, por ejemplo, de las sociedades, se subcontrata, se precariza el empleo, ya no hay tanta seguridad social en los empleos, y los hombres que son, digamos, definidos por los roles de géneros como proveedores, muchas veces ya no encuentran en su trabajo los recursos necesarios para poder, digamos, sobrellevar su situación familiar. Y entonces, esta situación que está fuera del hombre, fuera de las mujeres, fuera del hogar, demanda que se reestructuren las relaciones al interior, tanto del género como del hogar, como de las relaciones entre los géneros. Y entonces se demanda que la mujer salga ahora a la fábrica y que la mujer salga ahora a trabajar. De cierta manera, el hombre se ve obligado a integrarse más en las dinámicas domésticas. No es una, digamos, una opción o una iniciativa del hombre, pero sino una condición propia del contexto económico. Ahora, si el contexto de los mercados de trabajo es cada vez más precario, pues van a ser esos sujetos, esos colectivos discriminados, esos colectivos que han sido de cierta manera segregados o relegados, los potencialmente ocupantes de los nuevos espacios precarizados. Porque incluso ahí en ese mercado precarizado, las mujeres en este caso como colectivo vulnerado socialmente encontrarán sus libertades o algunas libertades en la apertura que se hace incluso de estos espacios precarizados. Entonces, la dimensión económica viene a impactar de tal manera en las relaciones que existen de subordinación, de poder, en ese sentido hegemónicos, de los géneros, tanto los plurales, los géneros plurales, como las masculinidades. Y entonces ahí se entablan nuevas cuestiones sobre los límites y las fronteras que cada hombre tiene en su masculinidad. Cada hombre se puede pensar, incluso cada mujer se podría pensar en su género, en su propio género, su propia identidad genérica, dónde están los límites de su propio género. En el caso de los trabajadores sexuales, esos límites, esas fronteras, aunque son, digamos, relativas en cada uno, están en referencia a lo que perciben de la relación que entablan con el cliente. El asco, el miedo, también esa idea de rechazar a ciertos clientes porque no se reconocen, digamos, como factibles para entablar una relación. Y de cierta manera ahí ubicamos pues que el trabajo sexual masculino, entre otras cosas, entre otras dimensiones de la sociedad, resulta ser una realidad en la cual se lleva una negociación de la masculinidad, en tanto que la dinámica mercantil obliga a los hombres incluso a sobrepasar sus límites, sus fronteras de su masculinidad con una justificación mercantil o con una justificación propia, incluso para poder reforzar su propia masculinidad, porque el trabajador sexual, aunque se meta con hombres sin ser gay u homosexual, está trabajando para continuar, digamos, con sus proyectos de género, como a lo mejor el que lleva el sostén a su casa, como a lo mejor el que tiene proyectos que requieren un poder adquisitivo y demás. Entonces, de cierta manera, esa es la idea en general, cómo el trabajo sexual viene a constituir ciertos parámetros de diálogo, de disrupción, de intersección entre las masculinidades, entre oferente y demandante, entre cliente y trabajador,
y cómo en ciertos contextos propios del trabajo sexual se dejan ver precisamente estas relaciones que se yuxtaponen, que se intersectan y que pueden dar paso a esa porosidad de las fronteras para reconstituir el género al interior. Bueno, pues esa es la reflexión final y bueno, no sé si pasemos a las preguntas, a los comentarios. A ver, alguien que quiera hacerle alguna una pregunta, un comentario al doctor. Personalmente a mí me deja impactada con este tema que definitivamente es muy, muy poco tratado. En ese sentido, casi siempre tenemos en mente a las mujeres trans, como lo comenta, de las esquinas, del Bajío, de las zonas rojas, ¿no? Por decirlo de esa manera, pero en este sentido yo lo felicito personalmente, de verdad, una investigación pues tremenda y que pues nos queda mucho en el tintero, ¿no? Por saber y que nos diga, porque de verdad es muy profundo y es mucho más de lo que imaginamos. Entonces, personalmente, yo le agradezco esta conferencia y bueno, hay varios comentarios ahí, no sé si ya los vaya a leer, no sé, pero... Creo que aquí Teresa tiene levantada la mano, entonces sí, le damos la oportunidad. Sí. Sí, hola, buenas noches, Sabir. La verdad, se me hace una investigación súper importante, interesante. Como dice, creo que se ha de haber quedado corto en esta investigación porque aún hay mucho más. Interrumpa, Teresa, pero no estoy escuchando nada. Creo que he tenido fallas con algunos audios, pero no sé si a lo mejor si apagando y prendiendo el micrófono, a lo mejor se puede ver. Ahí. ¿Se escucha? Yo sí te escucho, Teresa, pero a lo mejor si apagas tu cámara podemos tener una mejor reflexión o una mejor conexión. Ok, ahí. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, es algo súper interesante y ahora sí que yo una vez hice un estudio, aún todavía no entraba a estudiar como socióloga, y un punto muy importante que tocó, que se me hace súper, la desigualdad, como por ejemplo en Tijuana, en las calles, ves hasta niñas, no únicamente jóvenes, adultos. Ya no se escucha. Sí, me parece que se cortó el audio. Bueno, no hay nadie más. Okay. Ahí está ya de nuevo. Adelante, Teresa, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado, Teresa. Tere, tienes tu micrófono apagado. Sí, yo tampoco le escuché y ahorita ya veo que tiene el micrófono apagado. No sé, a lo mejor en lo que se restablece, podríamos dar paso a alguien más. Adelante, Emma. Emma Daniela, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, ahí Hola. te escuchas muy bien. Okay. Adelante. Ok, yo solamente quería hacer un pequeño comentario. Creo que la presentación fue muy buena y me sirvió de mucho, ya que sí tenía un poco, más bien no había pensado en la manera en que comentó las cosas, de cómo vemos ciertas personas, me incluyo, lo que es la prostitución.
y desde el punto de vista del que nos habló él de las masculinidades, y es algo muy importante porque de hecho por lo regular uno dice en la prostitución y de mi parte pues uno piensa más que está del lado de las mujeres, ¿no? Y no de este punto. Entonces me mostró una forma de ver y entender cómo es este proceso y no solamente de si hay un acto sexual, ¿no? Puedes estar como de acompañante o puede ser videollamada o todos estos puntos que ahora con estas cosas de la tecnología pues se presta, ¿no? Cómo ejerce un grupo sobre otro, cómo tiene que ver también la economía en todo este tipo de procesos que se lleva. Entonces creo que me dejó algo muy enriquecedor en mi conocimiento y se me hizo algo muy, muy interesante. Solo quería decir eso. Gracias. Emma, muchas gracias. Pasamos con Zaira Jocelyn, que también tiene aquí la mano hacia arriba. Adelante, Zaira. Disculpen que interrumpa, nada más porque he tenido estas fallas de no escuchar a algunos integrantes en la sesión. No sé si alguien ahí pudiera ir tomando al menos el sentido del comentario, de la pregunta, para bueno, saber, porque les escucho a ustedes, Claudia, Cintia, a Ivonne también la escucho, pero por alguna razón, por ejemplo, ahorita Emma no la escuché. Ojalá ahí con Zaira sí la pueda escuchar o quien siga, pero si la pueden ayudar ahí nada más a dejar una notita para, si hay una pregunta dirigida a mí, que no se me vaya a pasar, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, no sé si a mí me escucha, pero pues sí, te escucho. Más que nada es un comentario, ¿no? Primero, pues quisiera agradecerle por el espacio que tuvo aquí para comentarnos sobre su trabajo, que por cierto es muy interesante y la verdad que quedé súper fascinada con la presentación, más que nada por la claridad en la que abordó su tema y aparte también noté como el interés de varios alumnos y alumnas que entraron, pues más que nada por los números, ¿no? Ahí se nota cómo fue de interés. Actualmente soy la presidenta del Comité Estudiantil de Sociología y la verdad que estaba comentando con algunos de mis compañeros y maestros que se nos hizo muy interesante su charla, ya que justamente estamos viendo algunos temas en sexto sobre sociología de la violencia, pues lo que es la violencia estructural y básicamente cómo entra o se vincula lo que es la desigualdad existencial. Y creo que este tema o esta área de trabajo que usted maneja, pues es muy interesante para nosotros para poder lograr comprender aún más allá sobre qué va tanto esta línea de masculinidades, entre otros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho poder tener como contacto con usted, si es posible, en un futuro no muy lejano, sino próximo, para abordar estos temas y poder comprender estas materias, que usted nos pudiera dar, no sé, alguna charla más a profundidad, ya que siento que una hora de presentación no fue lo suficiente para poder aprender mucho más de su trabajo. La verdad, pues me gustaría que usted pudiera poder presentar más sobre su trabajo pues hacia nosotros. Muchas gracias, Aira. En verdad agradezco el interés. Ahí nada más sería cuestión de vincularnos ahí con su facultad, con su escuela. Yo soy profesor acá en la universidad, en la UABC aquí en Tijuana, y pues sin duda está pendiente nuestra vinculación más íntima. Yo es lo que voy a empezar a entablar con las compañeras para poder tener estos intercambios. Un intercampus está pensando también en este tipo de cosas, pero incluso cuando todavía no se den estas actividades, ténganlo por seguro que estoy dispuesto a poder entablar nuevamente otra instancia, otro diálogo, incluso podemos verlo como alguna clase o algún taller o algo, para poder desarrollar más el asunto de las masculinidades sin ningún problema. Y para quien quiera, pues consultar la tesis doctoral, pues ya está ahí disponible en línea también. Entonces, muchas gracias, Zaira, por el comentario. Sin duda, lo de las violencias de género, sobre todo, están definidas por la dominación masculina.
La violencia de género siempre está pensada hacia la mujer, no porque sea un cuerpo específico lo que defina la violencia de género, sino porque está definida a la subordinación de la feminidad sobre la masculinidad. Sí hay violencia de género hacia hombres, pero regularmente es hacia el hombre que no cumple la cualidad del ser hombre y entonces se violenta al hombre por no tener, digamos, esta masculinidad que se demanda. Entonces sigue siendo una dominación sobre la feminidad. Las violencias de género en ese sentido son la dominación masculina. Y de ahí viene pues lo estructural y lo cultural, que Johan Galtung habla precisamente de su teoría de la violencia, que da paso a la violencia física. Hay todo un trasfondo cultural que llega a institucionalizarse en la estructura social y que define precisamente eventualmente los eventos de violencia física. Pero bueno, esos son temas que requieren, como tú dices, más tiempo. Entonces, muchas gracias, Aira, y nada más que quede ahí mi disposición para lo que pueda suscitarse en este intercambio. Creo que hay más personas con la mano levantada. Sí, muchas gracias, doctor. Si gusta pasarnos igual la liga o el enlace en donde podemos poder revisar o más bien leer la tesis que nos comenta, pues estaría perfecto. Si lo gusta dejar por aquí por mensaje para que lo puedan tener ahí a la mano todos. Y mientras tanto pasamos con Jaime Castillo. Adelante, Jaime. Hola, buenas noches. Sí. Hola, ¿no? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Ah, perfecto. Ok. Pues igual, primero que nada, felicitar la presentación, estuvo bastante interesante, si bien me disculpo porque no pude estar en la presentación completa, pero sí alcancé a escuchar algunos temas que se me hicieron bastante interesantes. Yo estoy interesado en las cuestiones del área de la salud y precisamente en mis temas que quisiera investigar ahorita aún como estudiante es precisamente abordar las masculinidades. Y una de mis preguntas era si en este caso, no tomé toda la charla, pero quería saber si aborda un poco ese tema de el área de la salud desde la cuestión en cuanto al trabajo sexual, en su tesis doctoral. También me gustaría leer al respecto su tesis y era una de las preguntas que también quería hacer, cómo podría yo acceder a leer su trabajo, porque me interesa mucho la cuestión de las masculinidades, pero a través de la salud. Quiero pensar que terminó ya, compañero Jaime. Lamento no haberlo podido escuchar por estas fallas técnicas que están sucediendo, pero si alguien me deja ahí la notita o si tú, Jaime, quieres dejarla un mensajito ahí, pues también para yo tener en cuenta tu aportación. O si quiere Elsa repetir la pregunta de Jaime, más concreta a lo mejor. Sí, por favor, si alguien puede repetir la pregunta. Si hay una pregunta, me gustaría saberlo. A Jaime le interesa sobre todo la cuestión de la salud. No entendí claramente si nada más dentro del mundo de la prostitución gay o en general en el mundo gay. No, más que nada, perdón. Perdón, sí, es que a mí se me escucha. Sí, Elvira, sí lo escucho. Ok, porque Jaime lo que preguntaba era que a él le interesaba la salud, por un lado. Por otro lado, las masculinidades. Y entonces trató de hacer la pregunta es el vínculo entre las masculinidades, la prostitución
y las cuestiones de salud. Ok, sí, de hecho ya dejo aquí un mensajito, gracias Jaime. Mira, en la tesis como tal, en la tesis doctoral no vas a encontrar como tal un apartado que haga referencia a la salud como tal. Hay algunos asuntos que se tocan ahí ligeramente. Lo que sí es que es bien sabido que por un lado en la práctica del trabajo sexual masculino no se da una regulación sanitaria como se da en la práctica de la prostitución femenina, por un asunto muy particular de la estigmatización. De por sí es complicado asumirse trabajador sexual, pues más va a ser saber que lo haces con otros hombres, siendo tú un hombre, digamos, una masculinidad hegemónica. Y entonces cuando tú de cierta manera tomas la iniciativa, por ejemplo, de ir a estas regulaciones sanitarias que hacen para el trabajo sexual, porque existen de cierta manera iniciativas profilácticas, que es darle un tarjetón o darle de cierta manera una identificación, en este caso más a las mujeres, a las trabajadoras sexuales femeninas, sobre su situación, digamos, sanitaria, pues define precisamente tu posición como trabajadora sexual. En este caso, pues el hombre tiene que lidiar, como trabajador sexual, tiene que lidiar con el estigma que implica enunciarse como trabajador sexual que atiende clientes hombres. Y en ese sentido, pues, muchos de los trabajadores no tienen la menor iniciativa de tener este tipo, digamos, de regulación sanitaria por el manejo del estigma que ahí se da. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la cualidad de los trabajadores hombres es que tengan la factibilidad de entrar y salir al mercado de trabajo cuando les plazca. Incluso hay varones, hay hombres que de su trabajo oficial, digamos, de la maquila o donde trabajen, y en el tiempo que se trasladan a su casa, pueden llevar a cabo actividades de trabajo sexual como, digamos, esporádicas. Pensamos, por ejemplo, en el Parque Teliute Guerrero aquí en Tijuana, que es un parque, digamos, que conglomera muchas actividades cotidianas y que tú puedes ahí tener un encuentro con un trabajador sexual, digamos, puedes vincular a un trabajador sexual y tener un encuentro sexual en otra parte, pero es el parque, digamos, de cierta manera, el espacio de vinculación. Y entonces algunos hombres que yo entrevisté me decían es que lo que pasa es que cuando voy de trabajo a mi casa, a veces por ahí paso y resulta que me encuentro a alguien, me llevo 500 pesos más a la casa y ya tengo para los pañales, pues. Entonces hay unas dinámicas de trabajo sexual masculino diferente al del femenino que, de cierta manera, el control sanitario. Eso por un lado. Por el lado de las masculinidades, debemos reconocer que ciertas, digamos, ideas del ser hombre también inhiben la experiencia del cuerpo del hombre. O sea, hay hombres, y esto también lo decían algunos trabajadores sexuales, precisamente en esta idea del asco, me decían, lo que pasa es que hay hombres que aunque se bañen el día del acto sexual, sabes que tienen mala higiene en su vida diaria. Y de cierta manera son hombres que incluso son incapaces de lavarse las partes íntimas, sobre todo, digamos, entre las nalgas, ¿no? Así nos lo decían. ¿Por qué? Porque hay como una prohibición en la masculinidad hegemónica de tener acceso a esas áreas. O sea, la masculinidad y el género define qué áreas del cuerpo usar y qué áreas del cuerpo evitar, qué orificios penetrar y qué no. Y de cierta manera, eso define precisamente tu posición como varón, como hombre, más o menos hombre. Entonces, la masculinidad inhibe en gran medida la experiencia del cuerpo y con ello se ve de cierta manera inhibida también la salud propia, la salud personal. No se diga la salud mental, que es otro tema que pues, definitivamente poco se ha abordado, pero que de cierta manera esta incapacidad para expresar nuestras emociones que nos da la masculinidad, pues también impacta nuestra salud mental. Entonces, tal vez no encuentres en la tesis así una lista de la salud y la masculinidad, pero definitivamente es un tema vinculado y que pues tendríamos que igual estar abordando. No sé si alguien más tenga ahí, Claudio. Sí, yo encontré esto publicado en redes que dice, en una sociedad sana, con individuos sanos, la prostitución no existiría. Nadie querría tener sexo con alguien de quien no se espera ni deseo ni ganas. En una sociedad sana, un individuo sano no deshumaniza ni rebaja a otro ser a un instrumento de sus deseos y necesidades. Entonces, podemos decir que es parte del capitalismo, ¿no? Que es parte de un negocio, como ahorita lo acaba de mencionar, doctor,
en el que se debe de, hablando de sanidad mental, pues también adentrarse en este tema, ¿no? Porque pues hablar de una sociedad sana es totalmente implica muchas aristas, ¿no? Definitivamente, pero en este caso esta frase, bueno, este texto me llamó la atención porque habla pues que un individuo sano no puede deshumanizar ni rebajar a otro o a otra persona a un instrumento y usarlo como tal. Entonces, no sé cuál sería tu opinión al respecto de este texto. Lamento mucho no haberle escuchado, Claudia, ahora usted. No sé qué pasa si aleatoriamente se está sucediendo estas fallas, pero no sé si alguien más me puede igual de nuevo reiterar el comentario o la pregunta. Es que es un comentario. No, ¿me escuchas, doctor Say? No, ¿verdad? No, pues está difícil, pero te lo escribo después y me gustaría saber tu opinión, ¿verdad? Para tomar pues tu comentario, a ver cuál es tu opinión. No sé qué está pasando, pero sí hay fallas aquí de sonido y bueno, pues es todo por mi parte. Doctor, Claudia hace una cita y pregunta cuál es su opinión respecto a esta cita que ha encontrado. Entonces, si gustas, Claudia, compartirnos la cita igual aquí por medio del chat para que la pueda leer el doctor. Y mientras tanto, María José pregunta, ella nos dice, yo me quedo con el discurso sobre el estigma y pregunta, doctor, si en su proceso de investigación se topó con estigma hacia usted. Sí, muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahorita reviso esa cita. Miren, la categoría de estigma está pensada como esta posibilidad de deteriorar la identidad del otro, ¿no? Usamos ciertas categorías peyorativas, ciertas, digamos, etiquetas incluso, y la etiqueta la hacemos referente a ciertas marcas. Los estigmas son esas marcas. De cierta manera, en una categoría peyorativa, denigrante, ubicamos al sujeto en esas cualidades que definen la categoría, o sea, los atributos de la categoría. Y entonces las marcas, los atributos son esos estigmas. La estigmatización es un proceso de deteriorar la identidad del otro, de la otra, y entonces señalamos a alguien con una categoría estigmatizante para devaluar su identidad, ¿no? Voy a ser peyorativo, así altisonante, pero pues no es lo mismo usar la palabra, por ejemplo, la palabra puta que la palabra puto, ¿no? Son dos, digamos, categorías que tienen sus diferenciaciones en tanto sus cualidades o sus atributos, ¿no? El asunto es que tal vez en el proceso de mi investigación no fui estigmatizado porque no, digamos, no represento frente a estos sujetos a los cuales abordé ciertas categorías que ellos definan dentro de una etiqueta. Sin embargo, el hecho de haberme acercado a estos sujetos en estos ambientes, digamos, en esta investigación, probablemente me pone en jaque con otros más que me observaban a mí, que no necesariamente eran los trabajadores, sino los que estaban, digamos, ahí en la observación. O sea, el hecho de que me vean acercándome con un sujeto que tiene ciertas cualidades que pueden encajar en ciertas categorías, pues ciertamente me involucran o me señalan también, pero no por los trabajadores hacia mí, sino tal vez por los espectadores, digamos, la comunidad. Entonces, el estigma está precisamente amparado en esa tendencia que como sociedad tenemos de señalarnos y de cierta manera separarnos de aquellos otros que no queremos ser. Y entonces, de cierta manera, configuramos esa seguridad de un nosotros, o sea, de un grupo cohesionado. Y entonces, yo soy lo que, digamos, yo no soy lo que ese otro es, puesto que ese otro no define lo que yo quiero ser, ¿no? Y entonces, en ese sentido, separamos, hacemos un proceso de exclusión. Entonces, la estigmatización está sobre el trabajador sexual
a la hora que la sociedad, y cuando decimos sociedad nos referimos que sus amigos, su familia, en su trabajo, se enteran que es trabajador sexual, mientras difícilmente se estigmatiza. Pero cuando ya hay un saber de que es trabajador sexual, empieza una serie de prejuicios a su persona, y de cierta manera ese es el asunto que los trabajadores sexuales tienen que manejar en su vida cotidiana, porque viven una vida cotidiana, digamos, normal o regular, como la podemos vivir todas y todos, pero con esta práctica que sustenta pues su subsistencia. Entonces, personalmente, yo no creo que haya tenido una estigmatización por parte de los trabajadores, pero sí a lo mejor por parte de otras personas de la sociedad, ¿no? Aquí tengo, nada más para no dejar pasar, aquí preguntaron cómo me ha ido en mi proceso. Aquí está. ¿Cómo fue mi proceso de desarrollo? Supongo que en la investigación. Nada más para no dejarle ahí, dice Teresa, pues nos pregunta, le gustaría saber cómo inició el desarrollo y los obstáculos que tuve. Pues quiero pensar que en la investigación. Pues miren, les comento rápidamente, yo brinqué a este tema de la prostitución masculina después de que me anularon el tema de los sicarios, ¿no? Yo estaba indagando la ocupación, digamos, los estudios del trabajo. Y dentro de los estudios del trabajo yo estaba analizando la actividad sicarial, ¿no? El sicariato. Sin embargo, por cuestiones bioéticas, pues me anularon me impidieron seguir con este tema. Y caigo de cierta manera en reconocer a esta población de trabajo atípico como el trabajo sexual. Ahí empezó de cierta manera mi desarrollo con esta investigación y muchos obstáculos tuve al enfrentarme sobre todo a una pandemia. O sea, cuando yo estaba haciendo investigación, se da el confinamiento y entonces eventualmente tuve que migrar metodológicamente a la etnografía digital. Y por eso el trabajo tiene estos tintes de lo online, porque de cierta manera con el confinamiento por la contingencia sanitaria se exacerbó de cierta manera el uso de lo virtual, de lo mediatizado, y el trabajo sexual de cierta manera tiene un gran nicho desde ahí. Es más conveniente para el trabajador o la trabajadora sexual y de cierta manera es más efectivo la vinculación y todo lo que implica. Entonces desde ahí tuve ciertas barreras, ciertos obstáculos, metodológicamente hablando, y ya una vez regresando de confinamiento, pues el trabajo sexual callejero se había desplazado a otras áreas. Ya no eran las mismas áreas, ya no eran los mismos espacios de ejercicio que eran antes. La literatura me había mostrado algunos espacios de ejercicios que yo empecé a abordar, me di cuenta que ya no estaban ahí, que se habían movido y que tenían de cierta manera otras reconfiguraciones y aparte otras condiciones pues, de trabajo en los espacios de ejercicio. Y por otro lado, hay que reconocer que el trabajo sexual callejero también está muy implicado, muy cercano a ciertas condiciones de marginación social y de uso de sustancias ilícitas, de drogas, y de cierta manera hay pues ciertos riesgos como muchos otros áreas de investigación, pero en este caso pues sí hubo riesgos de seguridad personal, los cuales me tuve que distanciar. En algún momento pues hubo ciertas intimidaciones por parte de incluso unos trabajadores, y todo esto estaba como vinculado a otras prácticas, digamos, antisociales y delincuenciales. Entonces, sí es un área de exploración también de riesgo y que pues hay que tener en cuenta a la hora de abordarlo. Creo que era la única cuestión que estaba aquí. Ahí dejé el link de la tesis. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, gracias, doctor. Pregunta aquí el psicólogo Ricardo Flores, si nos puede compartir referencias bibliográficas o cuáles recomendaría desde lo más básico para comenzar a abordar el tema de las masculinidades. Ok, ahí pues hay varios autores, desde los estudios culturales, ¿no? Desde la sociología algunos, que pueden revisar. Tenemos a Conner, con nosotros. Si quieren, ahorita, antes de yo cerrar la sesión, le dejo ahí algunos, pero, insisto, pueden revisar la tesis y en la bibliografía encontrarán todo lo que revisé teóricamente y ahí puede ser igual un vínculo. Pero les dejo aquí algunos, digamos, en términos generales. Incluso podemos hablar de Judith Butler para hablar del género y la performatividad y otras cosas. Pero para no aventarme todo listado aquí, pues les dejo ahí algunos y, insisto, en la bibliografía de la tesis ahí encuentran todo lo que revisé.
Muchas gracias. Pregunta David Bautista. Le gustaría saber cómo es que surge esta necesidad de saber más sobre este tema. Personalmente surge a partir de querer estudiar el trabajo atípico. Insisto, es algo a lo mejor que sesga nuestros estudios en lo que llamamos ciencias, ¿no? Que siempre tenemos un aparato teórico que nos induce a pensar el sujeto de estudio, la población, la unidad de análisis y todas esas cuestiones meramente metodológicas del método científico. Y de cierta manera, pues, no puedo ignorar, digamos, mi background personal y dónde estoy posicionado en la sociedad y de cierta manera cuáles son los intereses que he tenido. Yo he sido profesor de criminología, de criminalística, he tenido, digamos, de venir como docente en estas áreas de psicología, criminología y criminalística, y de cierta manera, pues eso también me vincula a ciertos modelos teóricos. Inicialmente yo quería estudiar los trabajos atípicos, los trabajos irregulares, los trabajos criminales, los trabajos sucios, los trabajos inseguros, y para eso pues hay una serie de trabajos que pudiéramos abordar, incluso como con un tipo de marco teórico parecido. Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención precisamente del trabajo sexual, masculino en particular, no solamente fue la falta de exploración que hay tanto en la academia como socialmente, sino que en este trabajo, como en todos, se debe usar el cuerpo, pero en este caso, el cuerpo se usa en las partes íntimas, o sea, hay una configuración entre lo mercantil y lo sexual, que es una negociación que el sujeto hace con la sociedad, que el sujeto hace en su devenir. Las personas somos sujetos deseantes y sujetos deseados, y ese deseo, esa seducción, el erotismo, tiene de cierta manera su génesis en la historia de la sexualidad. Y entonces, ¿en qué sentido? Es una cuestión que yo me planteaba, ¿en qué sentido, pues, podemos darle la categoría de trabajo a algo que socialmente no está visto como un trabajo, pues, y que está visto como un asunto del ámbito privado, o sea, la sexualidad? Entonces, de cierta manera, ubicar el trabajo sexual como un trabajo atípico, un trabajo informal y un trabajo riesgoso y un trabajo estigmatizante y muchas categorías de los trabajos, digamos, atípicos, vinculado a su vez a la sexualidad, pues eso me llamó mucho la atención, ¿no? Es más complejo de cierta manera dialogar sobre estos asuntos, pensándolo sobre todo en una base social que está definida pues por el patriarcado, por la heterosexualidad y otros dispositivos de control que pues no nos dejan pensar nuestra existencia, nuestra experiencia como hombres y que lo podemos ver a través de otros. Entonces, de cierta manera, ese fue gran parte del motivo que me llevó a voltear a ver al trabajador sexual, pero insisto, aquí el interés es sobre los trabajos atípicos y los trabajos, digamos, no regulares. Entonces, pues, gracias por preguntarlo porque es algo igual importante que enunciar. Cuando investigamos, siempre tiene que ver con asuntos propios de nuestros intereses y nuestra posición en la vida. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Pues igualmente, David, muchas gracias. Gracias a quienes agradecen la participación. En verdad, yo agradezco su presencia, su atención y pues yo quisiera que eventualmente pues pudiéramos tener otras instancias como esta pues para darle paso a todos nuestros intereses académicos y no académicos, pero finalmente que colaboran en los saberes. Niña pregunta aquí si me fue difícil realizar entrevistas. Tuve que lidiar con mis prejuicios, eso sin duda. Tuve que lidiar con mi propia masculinidad. Tuve que confrontarme a mí mismo sobre estos tipos de temas. Tuve que, de cierta manera, negociar mi masculinidad frente a estos otros hombres. Y sí, sin duda fue un reto en algún momento. Sin embargo, debemos reconocer que los trabajadores sexuales, igual que las trabajadoras sexuales, pues son igual que nosotros y nosotras personas. Y que como personas, pues, tenemos toda una complejidad inherente de la vida, de la forma que pensamos las cosas, pero ahí mismo, en esa complejidad, pues hay recurrencias y patrones y vínculos
que nos hacen ser parte, pues, de una sociedad que aunque no nos conozcamos, tenemos una predisposición a estar ordenados, pues, y es precisamente esas reiteraciones de la cultura que todas y todos compartimos para mantener un orden lo que nos vincula armoniosamente. Entonces, cuando yo me acercaba a los trabajadores sexuales, pues, de cierta manera, tenía que superar mi prejuicio estigmatizante, de cierta manera, hacia estas personas, hacia esos trabajadores, y encontrarme en ellos, básicamente, como persona, como hombre, como sujeto igual generalizado, y desde ahí entablar una, digamos, una conversación, ¿no? Porque las entrevistas terminan siendo una conversación, un diálogo. Entonces, sí es un reto, sin embargo, es fácil de superar cuando uno intenta mitigar su propio prejuicio. Entonces, pues, igual gracias por la pregunta, Nidia. Muchas gracias, doctor. Elvira, ¿querías comentar algo? Sí, se me quedó el micrófono abierto, perdón. Pues no, más bien, si ya no había preguntas, pero si hay preguntas, pues mejor que se contesten las preguntas. Pero si no hay ya ningún otro comentario ni ninguna otra pregunta, pues, aquí no, no me escuchas, no. No te escuchan. No sé si, bueno, igual comento, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda que quieran, algún comentario igual por el chat. Para agradecerle al doctor y agradecerle a todos, ¿no? A su asistencia, sus preguntas, su participación. Y bueno, comentar de que próximamente van a estar en las conferencias en el canal de YouTube, que eso lo puedes comentar tú. Y también que próximamente pues les envío la invitación para la próxima conferencia. Y pues, gracias, Cintia. Y pues para agradecer, ¿no? A todos. Y en nombre de la asociación, pues muchísimas gracias y Cintia y Elsa se despiden con ustedes más ampliamente porque pues a mí no me está oyendo el doctor para que a ustedes, pues creo que a Cintia es a la que sí oye. Sí. Ok. Gracias. Gracias, Elvira. Doctor, bueno, pues Elvira agradece mucho su participación. Igual comenta avisos generales, el hecho de que esta presentación estará próximamente disponible en el canal de YouTube. Y bueno, por mi parte, de igual manera, agradecerle mucho la presentación. Es una presentación muy amplia, me parece que es una investigación muy profunda y bueno, el agradecerle también el que nos deje conocer a través de su trabajo, a través de su experiencia, pues este otro lado de la moneda del que poco se habla, ¿no? Ya lo decían aquí los asistentes, muchas veces relacionamos este tema con el ámbito femenino. Sin embargo, bueno, pues ahora hemos conocido también qué está pasando de este otro lado, que muchas veces, bueno, es desconocido, ¿no? Incluso no, tanto en investigaciones como en medios de comunicación. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Entonces, mucho que seguir reflexionando. Por mi parte sería todo, nuevamente agradecerle y agradecerle igual pues todo lo que nos proporciona para poder consultar su investigación, su contacto aquí para que otros participantes posteriormente igual lo puedan invitar a dar próximas conferencias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todas y a todos, en verdad. Esperemos que podamos tener más instancias, no solamente para este tema, sino para todos los temas que casi no escuchamos, ¿no? Que muchas veces también no damos espacio para estos temas que no son tan hegemónicos, siempre estamos concentradas y concentrados en los temas hegemónicos por la agenda pública, pero realmente es aquí en estos espacios donde podemos así hurgar y socavar asuntos de la cotidianidad que pueden vincularnos
a estas grandes explicaciones. Muchas gracias a todas y a todos, en verdad les agradezco la atención, las preguntas, los comentarios, y vamos a seguir en contacto para que podamos tener más vinculación. Creo que de aquí en adelante ya les voy a estar haciendo llegar igual a ustedes algunas invitaciones. Tenemos un seminario permanente de teoría sociológica que queremos igual que ustedes puedan presenciar. Entonces, seguiremos en contacto para lo que pueda suceder en el futuro. Muchas gracias a todas y a todos, en verdad. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Doctor, le estaremos haciendo de igual manera llegar su constancia por parte de la Asociación de Sociólogos por la participación del día de hoy. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Totalmente.